Estamos el día 26 celebrando también, yo sé que han estado celebrando desde el 24 y el 25 el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que ocurrió el día marzo, en el mes de marzo, pero todas las personas en la cristiandad lo celebran pues el día 24 o 25, que es algo maravilloso. Nosotros celebramos a nuestro Señor todos los días, está en nuestro corazón y nosotros tenemos a nuestro Señor presente. Aquí la palabra de Dios se explica 5 lecciones semanales, a tener la mente de nuestro Señor Jesucristo, pero de todas maneras pues se celebra. Espero que hayan tenido una buena plática o buena, ¿cómo lo dicen? Recepciones o festejos pues navideños con nuestro Señor Jesucristo en mente. Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a continuar nuestro estudio de Efesios, que es la mente de Cristo. El libro de Efesios y toda la Biblia es la mente de Cristo, de la palabra viviente. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual que vamos a recibir el día de hoy, y después de eso pues le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir nuestra marcha espiritual. Te pedimos todo esto para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Quiero participarles que nuestro hermano Melo, nuestro Señor mandó a sus ángeles para llevárselo con él el día de las Navidades. Pasó la Navidad con el Señor y está en sus brazos. Nuestro hermano Melo, y de eso se trata. Fíjense que todos nosotros nos vamos a ir de aquí. Aquí no queda nadie. Aquí el asunto es las decisiones que nosotros tomamos diariamente son importantísimas, porque si nosotros amamos al Señor, nosotros estamos listos para nosotros sabemos hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer. Y esto es algo maravilloso. Nosotros sabemos que nuestro hermano Melo amaba al Señor. Ese hombre no perdía clases, era una persona que estaba dedicado a las cosas de Dios. Y claro está, yo sé que el Señor lo tiene en su seno. Y es uno de los grandes, quiero que sepan. Este hombre estuvo con el Señor haciendo su preciosa voluntad, y por eso pues es motivo para nosotros como cristianos, es un motivo de regocijo de saber que Él ahora está con su Señor, con nuestro Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Bien, una vez dicho eso, estamos estudiando el libro de Efesios. Hoy es jueves, porque ayer fue Navidad y o el festejo de Navidad, pero estamos haciendo la clase el día 26. Entonces, estamos en Efesios, en el capítulo 2, versículo 15 de Efesios. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley mosaica de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo de esa manera la paz entre el hombre y Dios, la paz entre el pueblo judío y el pueblo gentil. De los dos hace uno en Cristo Jesús. Y claro está, no es que cambie los genes de las personas, porque todas las personas cuando vienen al Señor Jesucristo tienen su propia raza, mantienen sus genes. Estamos hablando de que vienen al Señor Jesucristo y nacen espiritualmente. Nosotros hemos nacido de Dios en el momento que creímos en el Mesías, en su Hijo amado, en el Señor Jesucristo. ¿Okay? O sea, somos nuevas criaturas y ahora somos sacerdotes del Dios Altísimo, recibimos más de 40 cosas instantáneamente del Señor. Tenemos una serie de beneficios extraordinarios simplemente por el hecho de haber creído en su Hijo, porque la salvación viene a través de la fe en el Señor Jesucristo y no es por obras para que nadie se gloríe. Eso nos lo deja saber la palabra de Dios. Y lo más importante que ocurre, además de el hecho de que somos salvos, es que recibimos la rectitud de Dios. Somos rectificados o justificados en la presencia del Padre, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que hizo su Hijo y porque nosotros creímos lo que hizo su Hijo. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, que nos ha dado tan gran salvación en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, de aquí partimos, recuérdense, para hacer el estudio de lo que es la ley mosaica. Ustedes recuerdan eso, que yo les estuve hablando a ustedes, que la ley mosaica, pues es en el código inicial de la ley mosaica, que es los 10 mandamientos, tiene que ver con el código de libertad y de prosperidad de una nación. No es espiritual, aunque contiene porciones espirituales, pero hay un código, un segundo código que es espiritual y un tercer código que habla de lo que es la salud, habla de la dietética, habla de una serie de cosas para el pueblo de Israel que salió
de Egipto en condición de esclavo. Y Dios tenía que enseñarles a ellos qué era lo que se necesitaba hacer para que ellos tuvieran la prosperidad máxima que solamente Dios puede dar. Entonces, de eso se trata y eso es lo que hemos estado viendo hasta el momento, pues. Y ahora lo que quiero hacer, cuando terminamos la clase pasada, estuvimos viendo que la ley mosaica y la dispensación de la unión hipostática, que es la dispensación cuando vivió nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Y yo quería culminar con lo que les dije, pero tengo el deseo de todas maneras ir y leerles a ustedes el asunto de Mateo 5.1, que habla, que tiene que ver pues con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y les voy a decir a quién pertenece el Sermón del Monte. Y claro está, pero antes de eso, permíteme refrescarles la memoria hablándoles acerca de lo que es la ley mosaica y la dispensación de la unión hipostática. La unión hipostática es la vida de nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. Él vino al pueblo judío porque Él es el hijo de David. Y el Mesías tenía que ser hijo de David, tenía que ser de la familia de Judá, y él era de la familia de Judá. Era su casa, su lugar de nacimiento fue Bethlehem, Belén, pero en el hebreo, Beth quiere decir casa, el Hem quiere decir pan, la casa del pan. Increíble, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, que es el pan de la vida, nació en la ciudad del pan. ¿Ah? Cosas que la gente, eso no pasa así nada más. Dios lo tuvo preparado por 1440 y pico de años antes de darle la ley a Moisés. O sea que no son casualidades, señoras y señores. Y recuérdense que Él fue llevado a la cruz en el día que se presenta el Cordero de Dios. En el mismo día, los líderes políticos y religiosos judíos llevan al Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, y en el día de la Pascua lo pusieron en la cruz, lo sacrificaron en la cruz. Eso es algo impresionante, porque ellos no sabían esto, ellos sabían, ellos entendían lo que eran las Escrituras, pero a pesar de que era en contra de la ley mosaica, hacerle los juicios que le hicieron, porque le hicieron 7 juicios que eran todos ilegales, y ellos que querían lavar las manos y no lo podían, porque lo odiaban, porque Él los desenmascaraba. Y vamos a ver por qué Él los desenmascaraba. Yo les leí una cantidad de cosas de lo que Él hacía, que les llamaba hipócritas, les decía una cantidad de cosas, porque unos religiosos, golpe de pecho. ¿Okay? Entonces, pero resulta que ese día, el día designado por la ley mosaica, fue que crucifican al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que, casualidad. ¿Sí se dan cuenta? O sea que Dios es preciso en todo lo que hace. Entonces, estamos hablando de la unión hipostática, que es la vida del Señor Jesucristo, y la unión hipostática es Dios-hombre, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para poder ir a la cruz, para rescatarnos a nosotros de nuestros pecados. Entonces, esta doctrina que ya hemos estudiado anteriormente, que es la doctrina de la impecabilidad del Señor Jesucristo, incluye el hecho de que nuestro Señor nació bajo la ley mosaica, porque Él vino a cumplir la ley mosaica. Recuérdense que él es la piedra angular, Él es el que vincula la iglesia con Israel, que es la piedra del edificio, porque Él está edificando su casa, como piedras vivas, dice la palabra de Dios, sean edificados. ¿Okay? Como piedras vivas estamos siendo edificados con la palabra de Dios. Entonces, esa doctrina de la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo dice volúmenes, porque nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Yo se los he dicho anteriormente, sin mancha es de nacimiento en su cuerpo. ¿Okay? No tenía mancha, no tenía la naturaleza pecaminosa de Adán, porque era la semilla de la mujer. Cuando la mujer ovula, a través del cuerpo polar y meiosis, ella bota 23 cromosomas de su padre y se queda con 23 cromosomas femeninos, y son los que la semilla del hombre se une con esta y es la que forma el ser humano. Él no tuvo la naturaleza pecaminosa de Adán. Él es la semilla de la mujer, como está dicho en la palabra de Dios. Entonces Él, en virtud de su nacimiento sin mancha, Él es el único que califica para ir a la cruz, porque no tenía pecado. Y sin contaminación, porque Él no cometió pecado mientras estuvo en la faz de la tierra por 33 años. O sea que bajo su nacimiento y bajo su impecabilidad, Él puede ir a la cruz. No hay una sola persona en la faz de la tierra que pueda hacer esto. O sea que yo sé que el pueblo judío todavía a veces busca por el Mesías. Y yo les enseñé a ustedes uno de los rabinos más importantes de Nueva York, que se era considerado como el Mesías, pero ninguna persona en la raza humana, si tú tienes un padre humano, tú no eres el Mesías,
porque tú tienes la naturaleza pecaminosa humana. O sea, tú no calificas para ir a la cruz. Tú no calificas para hacer el sacrificio de Dios que tanto se hablaba en el pueblo judío. Tú no eres ese. ¿Okay? Pero el pueblo judío no sabe esto, se lleva mucho por los rituales, se lleva mucho por lo que les dicen los rabinos, entonces le tapan los ojos. Hay una serie de libros en el Antiguo Testamento que no les enseña porque todos apuntan al Señor Jesucristo, todos apuntan al Mesías. Y ellos no pueden tergiversar esa información cuando una persona la profundiza. ¿Okay? Entonces, ese es el asunto. Entonces, estamos hablando de la doctrina de la impecabilidad, que quiere decir que Jesucristo no pecó, y esta incluye el hecho de que nuestro Señor Jesucristo nació bajo la ley mosaica, y el hecho de que Él mantuvo la ley mosaica perfectamente, y fue el fin de la ley mosaica, porque es el único que lo cumplió. Recuérdense, 1440 años desde que le dio la ley a Moisés, no hubo nadie que pudo mantener la ley mosaica, porque los estándares son absolutamente altos. Y solamente el Hijo perfecto de Dios los pudo hacer. Nadie más lo pudo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Debido a la carne. Nadie lo puede hacer. Nadie es perfecto. Nadie se puede dar ínfula de que yo soy perfecto, estoy rebelde. Y por más de que alce la voz y pegue los ojos al cielo y digo, perdona a estos pecadores, mira cómo están. No. A mí no me importa lo que te pongas o qué nombre te den. Todos somos iguales. Todos venimos del mismo lugar. Todos nosotros somos pecadores, tanto los hombres como las mujeres. O sea que ahí no hay que yo soy mejor que tú una persona perfecta. Es algo muy interesante también, porque bajo la religión, la persona busca, por ejemplo, el cónyuge perfecto o la mujer perfecta. Eso no existe, señoras y señores. Esos son pajaritos. No existe porque todos nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Cada quien va por lo suyo. ¿Ok? Bueno, pero una vez que nosotros entendemos eso, entonces sí podemos ajustarnos a la realidad. Y no mirar a la persona, mirarle la paja que tiene en el ojo mientras tú tienes un tronco de este tamaño, como dice nuestro Señor Jesucristo. Quita primero el tronco de tu ojo para que puedas ver a tu hermano. Entonces, muy interesante como Él explica las cosas porque a nosotros nos da la realidad, lo que es. Entonces, eso fue el primer punto que le sigue. El segundo punto es que Jesucristo condenó las distorsiones legalistas de la ley mosaica y a los fariseos que las patrocinaban. O sea, les leía Mateo 23 y recuerden que eso, si ustedes lo quieren leer, apúntenlo, si lo quieren volver a leer, porque les habla, dice hipócritas, serpientes, víboras, le dice a los líderes religiosos, los vestidos de púrpura, los vestidos elegantísimos. Toda la gente en esa época no tenía el dinero que ellos tenían. Y ellos eran los eruditos, los que hablaban de cierta manera, y el Señor Jesucristo los desenmascaraba en frente de todas las personas que existían en ese momento. Y por eso lo odiaban, porque la arrogancia no permite que te desenmascaren en frente de la gente. Odio le tenían al Señor Jesucristo, odio a su Mesías, porque Él les hablaba la verdad, les decía lo que eran. Ellos no querían ver eso porque su arrogancia no se los permitía. ¿Okay? Y tercero, Jesucristo tomó la ley mosaica. Eso es algo muy importante porque es el único que le pudo hacer. Y en Mateo 5:17 dice, no piensen que he venido para abolir la ley de los profetas o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Y eso fue lo que él hizo precisamente. Entonces él tomó la parte espiritual de la ley mosaica al no pecar. También observó todas sus ceremonias. El código número 1 fue cumplido por su impecabilidad, ¿verdad? El código número 2 fueron cumplidos por la cruz y el código número 3 por su patriotismo, porque el código número 3 contiene todos los vínculos que tiene una persona con su nación. Y recuérdense que el que establece el nacionalismo es el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel, que es Dios de Israel. Por eso es que dispersó a todas las personas en la planicie de Sinar, en la torre de Babel, y les confundió las lenguas para que no se destruyeran. Y la destrucción que viene al mundo entero viene porque ahora con la computadora y con el asunto de que tú puedes hablar en un idioma y te sale por otro idioma, la gente se está uniendo y claro, hasta las Naciones Unidas están tomando papel en el asunto y esto viene a la destrucción. Entonces ven cómo están cayendo. Uno por uno se están cayendo los países debido a la falta de conocimiento, porque mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces, y también pues eso les di a Mateo 22:21 para que ustedes se dieran cuenta de ese asunto. El punto número 4 es que Jesucristo es el fin de la ley para todos los que en Él creen. Si tú crees en el Señor Jesucristo ya no estás bajo la ley. Si no estás bajo la ley te condena. La ley te condena. No hay nadie, ni una sola persona que no sea condenado por la ley mosaica. Porque son normas perfectas. Son normas perfectas. ¿Okay? Les di en esta ocasión a Romanos 10:4.
Dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo el que en él cree. ¿Okay? Este es el fin de la ley. Cristo es la palabra griega, que es la traducción de la Septuaginta de la palabra Mesías. Él es el Mesías. Entonces, aquí vemos pues que es algo maravilloso la información que recibimos por parte de Dios. Ahora, el problema, hay un problema en lo que concierne pues a la interpretación de los evangelios. Los 4 evangelios, todos hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo, pero de un punto de vista diferente. Todos se concuerdan, pero ustedes comprenderán que si tú ves un evento y tú lo ves desde ese punto de vista, yo lo veo desde este punto de vista, vas a hacer sobresaltar la porción que tú vistes y lo que te recuerdas, porque hay detalles que uno no se recuerda. Ahora, si tú tienes la capacidad y tienes ese don que tiene un pintor, por ejemplo, que puede ver cosas que nosotros no vemos. Yo no sé si ustedes saben eso, pero un pintor, él puede pintar cosas y tú no sabes lo que está pintando. Oye, no sabes de dónde saca. ¿Cómo es posible que esta persona saque estas cosas cuando? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace esta persona para pintar y ver las cosas que nosotros no podemos ver? Porque ellos pueden ver cosas que nosotros no vemos, no estamos entrenados, no tenemos ese don para ver estas cosas. Incluso, ¿saben lo que voy a hacer? Para que ustedes se den cuenta de lo que les estoy diciendo, que esta capacidad que tienen estas personas es extraordinaria. Yo lo que voy a hacer es darles a ustedes este asunto que me envió, nada más y nada menos que me lo envió mi cuñado desde Miami Beach, me lo mandó, y yo se los quiero enseñar a ustedes para que se den cuenta de lo que les estoy diciendo, que nosotros no podemos no podemos ver lo que ellos ven, ¿ok? Y por eso es que nosotros tenemos que pues estudiar la Biblia para saber lo que quiere saber Dios de nosotros. Entonces, permíteme un segundito aquí mientras hacemos esto. Aquí está, a ver. Ok, aquí se los voy a poner en la pantalla, señoras y señores. Primero tengo que bajar esto de aquí para enseñárselos a ustedes. Y lo quiero poner en la pantalla para que la gente que está viendo el internet y que está viendo este asunto se pueda dar cuenta de esto. ¿Qué es lo que está pintando? Interesantísimo, ¿verdad? Bueno. Esa es la famosa de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense. Sí. Correcto. Okay. O sea, yo les pongo esto porque nosotros no podemos percibir ciertas cosas que puede percibir las personas que tienen ese don tremendo, porque es un don poder hacer eso. Nosotros no podemos hacer eso. Él pintó al revés. Él pintó al revés, pero él sabía lo que estaba pintando, nosotros no sabíamos. No, y cómo pone él en el lugar. Sí, sí, o sea que uno no sabe, uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible? Entonces, en el asunto de los evangelios, ¿verdad? Cada uno de los, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ven el asunto de un punto de vista diferente.
Juan ve las cosas desde el punto de vista de la divinidad del Señor Jesucristo. Otro lo ve desde el punto de vista diferente. O sea que yo lo que les trato de decir es que cuando ustedes vean y ustedes crean que hay una aparente discrepancia, no. Es que son testigos oculares de la vida del Señor Jesucristo que vieron las cosas y la perfilaron de una manera diferente. Entonces, en los evangelios Jesucristo se presenta a Israel como su Mesías. Clarísimo. Yo soy su Mesías, le dijo a ellos, ¿ok? Y el hijo de David, legítimo. El Mesías tenía que ser hijo de David, señoras y señores. El hijo mayor de David, señoras y señores. El legítimo rey de Israel. Y yo les di a Romanos 1, de 2 a 4, que habla de eso. Si quieren, escriban eso, Romanos 2, 4, porque ahí ustedes pueden ver lo que hace el Señor Jesucristo. Pero se los di la semana pasada, por eso pues yo sé que ustedes se recuerdan de esto y no tengo necesidad de ponérselo. El primer advenimiento, la primera venida del Señor Jesucristo fue diseñado para colmar los pactos incondicionados con Israel. Permítame explicarle lo que es un pacto incondicionado. Estos pactos incondicionados que hizo Dios con los líderes de Israel, ¿okay? Con Abraham, ¿okay? Con Isaac y Jacob, que de ahí viene la descendencia judía, que ha hecho con el pueblo de Israel. A David se lo dio, a Moisés se lo dio a personas que en el Antiguo Testamento podían hablar de esto, ¿ok? Son pactos incondicionados y todo lo que hace Dios, que es el único Dios que hace esto en la historia, que los pactos son por escrito, ¿ok? Por escrito, no como, no, yo el Señor voy a hacer esto y esto. Y si no lo hace, no es el Señor, ¿correcto? Bueno, eso fue lo que Él hizo con el pueblo de Israel. Y esos pactos le llamamos incondicionados porque Israel, no importa lo que Israel haga, no importa que Israel se vaya en contra del Señor en un periodo prolongado de la historia, el Señor va a cumplir el pacto, porque ese pacto es unilateral. O sea que Dios promete, Dios cumple. Ahora, el pueblo de Israel se va a dar cuenta de que caramba, la cantidad de errores que hemos cometido, nos hemos ido en contra del Señor, nos hemos metido en el paganismo, nos hemos metido en la idolatría. Todo lo que dice los 10 mandamientos era lo que hacía el pueblo de Israel. Ahora, no echen a un lado al pueblo de Israel y solamente, el pueblo de Israel hizo. No, todos nosotros lo hacemos, todos los seres humanos, pero él está hablando específicamente del pueblo de Israel porque era su pueblo, pero a la final el pueblo de Israel va a regresar al Señor. Y dice la palabra de Dios, y llorarán por el que traspasaron, y llorarán como la pérdida de un hijo único, así lo dice. Y cuando ellos vean al Mesías, se van a dar cuenta de que sí era el Señor Jesucristo, y es ahí cuando viene el Señor Jesucristo, cruza el Monte de los Olivos en su segunda venida y rescata al pueblo de Israel. Y de ahí en adelante, 1000 años gloriosos para el pueblo de Israel, como el epicentro del mundo entero. La gente va a querer ir a Israel, le va a querer tocar el pantalón a un judío para decirle, llévame a ver a Israel. ¿Okay? Así de grande, lo que tiene Él para el pueblo de Israel es extraordinario. ¿Okay? Entonces, en el primer advenimiento de Cristo, este fue diseñado para colmar estos pactos incondicionados con Israel, y notamos que no fueron cumplidos en esa oportunidad, porque Dios le había prometido al pueblo de Israel que iba a gobernar de ahí en adelante, pero lo rechazaron. Entonces Él postergó esto y llamó a la iglesia, porque los líderes políticos, religiosos, incitaron al pueblo a irse en contra de Él, aunque hubo una gran porción de judíos que creyeron en Él como su Mesías. Entonces, Él fue rechazado como Mesías por esa generación. Entonces, Él sabía que ya lo iban a llevar a la cruz, que lo iban a matar a Él, y entonces Él prepara a esos 12 discípulos para que ellos sean los que entraran a la vanguardia como apóstoles para entrar en la época de la iglesia. ¿Okay? El día de Pentecostés dijo, yo enviaré el Espíritu Santo, y ese día de Pentecostés, que es el 50º día, cumpliendo también todo lo que dice las instrucciones que le da al pueblo judío para comenzar la iglesia. ¿Okay? Y claro está, nosotros estamos muy cerca al final, señoras y señores, porque ya hemos visto que ya Israel se ha formado como nación. Y la palabra de Dios nos hace saber que cuando ustedes vean que la higuera retoña, está cerca el tiempo, ya estamos muy cerca a la llamada de la iglesia a estar con el Señor. ¿Okay? Entonces, eso es lo que sucedió. La política del reino de nuestro Señor Jesucristo fue declarada una amplificación de la ley mosaica. Él dijo que su política iba a ser mejor que la ley mosaica en el Sermón de la Montaña.
Ese es el que les quiero leer, el Sermón de la Montaña. Pero cuando el Mesías fue rechazado, el Sermón de la Montaña fue pospuesto hasta el milenio. Entonces, la información que se encuentra en el Sermón de la Montaña no es para la iglesia. La información que se encuentra en el Sermón de la Montaña es para Israel posterior, porque hubiera sido en el mismo día que estaba el Señor Jesucristo en la faz de la tierra y lo hubieran aceptado como su Mesías, que Él comienza esto. Pero Él supo en la eternidad pasada que no iba a ser así. Lo mismo que Él supo que Adán y Eva iban a pecar. Él supo todo eso. Él supo que iban a haber 3 civilizaciones en la faz de la tierra. Todo eso lo supo el Señor. Entonces, les comenté la semana pasada al concluir que les quería leer a Mateo 5 en adelante y no lo pudimos hacer, pero en esta ocasión sí lo vamos a hacer. Yo se los quiero leer porque yo se los voy a explicar también a medida que lo leemos. Entonces, lo que quiero hacer es que mentalmente nos remontemos al Sermón de la Montaña. El Señor va a hablar y nosotros estamos sentados en la montaña, escuchando al Mesías de Israel, al Hijo de Dios Todopoderoso, y Él mismo es Dios Todopoderoso. Entonces, siéntese cada uno en su lugar y vamos a escuchar las palabras del Mesías, nuestro Señor. Y comenzamos pues en Mateo 5.1, y aquí se los pongo, Mateo 5.1. Y cuando vio las multitudes, el Señor subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a Él. Los discípulos ya Él los había escogido, ¿verdad? Estas son las personas que van a ser los apóstoles posteriormente, todos judíos. ¿Okay? Miren, la Biblia, las bendiciones que nosotros tenemos, cortesía del pueblo judío porque Él se lo dio al pueblo judío. ¿Okay? Así de simple. Entonces, dice lo siguiente, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y aquí comienza el sermón. Bienaventurados quiere decir felices. La palabra está traducida bienaventurados, pero felices los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritus? Aquellos que dicen, yo debo mermar y Él debe incrementar en mí. Yo no soy nada. ¿Okay? El Señor es todo. Esos son los pobres de espíritu. Y después dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Por qué lloran? Por la persecución del mundo. ¿Okay? Lloras por la presión. Ellos van a ser consolados. Todo tiene que ver con tu vista hacia el Señor. ¿Quién eres tú con el Señor? Y estos son los felices. Los que son felices porque hoy puedes llorar, pero mañana vas a estar feliz. Tu llanto dura muy poco comparado con la eternidad, comparado con el milenio. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué es la humildad? ¿Se recuerdan la definición de la humildad que yo les he dado? La humildad no es el que tira la piedrita y cae, que no, que yo sé. No. La humildad es el que dice, tu plan, Señor amado, es mejor que mi plan. ¿Okay? Y el arrogante es el que dice, mi plan es mejor que el tuyo. Ya ahí tronó. ¿Okay? O sea que el plan del Señor es superior a todo lo que nosotros podemos pensar o pedir. Entonces, ellos heredarán la tierra. Ellos van a heredar en el milenio, cuando regrese el Señor Jesucristo a gobernar por 1000 años, nosotros regresamos con Él y nosotros, en este momento puede ser que tú estés jugando el papel, como dice Shakespeare, que la vida es, o como le dicen en Venezuela y en otros lugares, Shakespeare, ¿verdad? Que nosotros en estos momentos somos los pobres, los que no tenemos, los que trabajamos. Cuando regreses con el Señor Jesucristo como vencedor, el rango tiene privilegios. Es un uniforme de gloria que vas a recibir. A nombre del Señor te va a dar el gobierno del mundo entero. Vas a heredar. Cuando dice heredar, el mundo es muy grande, señoras y señores. Y Él le da a los suyos. ¿Okay? Él le da a los suyos y esos son los que gobiernan en unísono con la justicia perfecta del Mesías que gobierna desde Jerusalén. ¿Okay? En todo el mundo entero. Y después dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Hambre, estamos hablando en el ámbito espiritual, del hambre de la palabra de Dios y de la justicia, no de la del mundo, porque en el mundo no hay justicia. La justicia es la palabra de Dios, señoras y señores. Jesucristo es el justo y el que justifica. Y los que quieren la justicia de Dios son los que quieren esta justicia, los que han buscado y han creído en el Señor Jesucristo y llegan a tener la justicia perfecta de Dios, que es la rectitud de Dios. ¿Okay? Estos son los que van a estar con Él porque es un requisito esencial para que tú puedas estar con Él. Tú no puedes estar con el Señor si no tienes su rectitud, su justicia. Humanamente tú no puedes ganarte esta justicia. Tú puedes mantener toda la ley y sigues siendo una persona con una rectitud imperfecta. Tienes que tener la perfecta rectitud de su Hijo amado que solamente se quiere a través de la fe. Porque tú no te la puedes ganar. Tú no te la puedes ganar.
Tú no puedes trabajar, tú no puedes decir que yo tengo palancas, que soy millonario, que soy muy guapo, que soy... Nada de eso funciona. Nada. Solamente funciona que tú creíste en la suprema obra de salvación que hizo el Hijo de Dios. El sufrimiento que él tuvo para ir a la cruz fue tremendo. ¿Okay? Hasta sudó sangre, señoras y señores, antes de ir, porque él sabía lo que le esperaba. Entonces, eso es lo que dice: bienaventurados quienes tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Felices los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Los misericordiosos, la misericordia es la gracia de Dios en acción. ¿Okay? Nosotros recibimos gracia, nosotros damos gracia. Qué lindo es cuando tú estás necesitado, estás en el piso y viene una persona y te levanta y te da la mano cuando más la necesitas. ¿Tú crees que se te va a olvidar esa persona a ti? ¿Con qué ojos vas a ver a esa persona? Con los ojos máximos de amor. Esa persona es... ¿verdad? Porque así es. Tú recibes misericordia y hemos recibido la misericordia divina que nos sacó de las tinieblas, de la basura y nos ha llevado a su luz admirable, nos ha llevado al cielo, somos de Él. Entonces, bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Ok? Esta sí se la saben ustedes porque yo se los he explicado a ustedes un sinnúmero de veces, pero aquí lo tienen ustedes. Aquí está. Vamos a borrar esto de aquí. Espero que hayan puesto la dirección de Ken Hovind, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver todo lo que él dice, que es una maravilla. Bueno, de todas maneras, aquí está. Aquí está el corazón, fíjense ustedes, el corazón del alma. Y este corazón recibe información, la información que tú desees. Cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando del corazón que bombea sangre, está hablando del corazón que bombea pensamientos. ¿Okay? Estamos hablando de pensamientos espirituales ahora, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú comienzas tu caminar con Dios, estás llena, atiborrada del mundo. Es muy posible que estés lleno de religión, lleno de política, lleno de las cosas que te parecían bien en este mundo, de hazle bien y no miras a quién, todo eso. Pero cuando viene la palabra de Dios, llega la primera fe tú y eres salvo, eres rectificado ante los ojos de Dios. ¿Ok? Ahora, después de que crees en el Señor Jesucristo, ahora comienza el proceso de catarsis. ¿Okay? Catarsis es la limpieza del corazón. Tu corazón va a ser limpiado porque hasta el momento tiene normas y principios del mundo. ¿Del mundo de quién? Del mundo de Satanás. Él es el que está encargado del mundo, tiene todos los sistemas de filosofía, sistemas religiosos, sistemas de hacer el bien, todo tipo de sistemas. Y eso es lo único que has aprendido. Si no te han hablado de Cristo, si no te han hablado del Mesías, eso es todo lo que ha llegado a tu corazón. Entonces, eso es lo que maneja, esta computadora maneja tus acciones diarias. Tú vas a hacer las cosas porque lo que tú tienes en tu corazón te está guiando a tomar los pasos que estás tomando. Y claro está, si tú tienes tus seres amados, tus hijos, tus hijas, tú le vas a dar lo mejor que tienes en tu corazón. ¿Correcto? Porque tú amas, porque es normal que una persona... Es más, la Biblia nos dice, ama a tus hijos. No sé si sabían eso. Yo se lo expliqué, ¿verdad? No hay un solo lugar donde la Biblia dice, ama a tus hijos. ¿Por qué? Porque es natural. Tú tienes un hijo, tú lo vas a amar. Tú lo vas a amar. Entonces no te lo tienes que decir. Lo que te dice es, disciplina a tu hijo o a tus hijos. Es diferente, ¿verdad? Porque es difícil disciplinar, porque como lo amas tanto, ahí tú no quieres maltratar al niñito, etcétera, a la niñita. Pero lo que vas a enseñar es enderezarlo para que le vaya bien en la vida. Bueno, entonces, fíjense que a medida que nosotros caminamos en el mundo, nuestro diario caminar, ya no estamos caminando, antes caminamos en la oscuridad porque no teníamos la fe, no habíamos creído en el Señor Jesucristo. Pero ya tenemos esto. Entonces, ahora, esta persona, fíjense, esta persona, se la vamos a poner aquí, que vino a Dios y tenía todo el escaque lleno del mundo. Solamente esto fue, y se olvidó después del Señor. Cuando esta persona muere, ¿okay? Ahí está, la vasija, esta va a ser una vasija de deshonra, en el sentido de que esta persona sí tiene la fe y es salva. La salvación no se la quita a nadie. Pero cuando llega a la presencia del Mesías, en el tribunal de Cristo, esta persona, todo lo que tenía y todo lo que produjo esta programación, se quema. Madera, heno y hojarasca. Todo lo que hiciste, de nada te valió. Tantas cosas. Quisiste arreglar el mundo. ¡Ja, ja, ja, ja! El mundo no lo vas a arreglar. Quisiste quitar la maldad estaba aquí. Antes de que tú llegaras, iba a estar aquí después que te vayas. No la vas a eliminar, no la vas a extirpar. ¿Ok?
¿Okay? ¿Por qué? Porque eso está promulgado, producido, patrocinado por Satanás. Entonces, ¿quién eres tú, mosquito, para pensar que tú vas a cambiar las cosas? Tú no vas a cambiar nada. Y no nos llamó Dios para cambiar las cosas aquí. Nos llamó para predicar el evangelio de la salvación, para rescatar esas almas, para que sean partes de la luz. Bueno, entonces, entonces hay personas que solamente creyeron y después se fueron. ¿Se recuerdan de la parábola de la semilla? Estas personas... hay personas que oyen el evangelio, que son las buenas nuevas, y ni siquiera creen. Este es el que se lo llevó a los pájaros. La camilla, llegó la semilla a la tierra, se lo llevó a los pájaros. Hay uno que creció en las rocas, una roca, un peñalar, aquí una semillita, pero como era nació, pero el sol la quemó porque no tenía profundidad, no podía sacar nada. A otra que cayó entre abrojos, ¿verdad? Y aquí está la plantita, y habían abrojos aquí, estos sí dieron, pero muy poquito, y hay otros que cayeron en buena tierra que producieron 30, 60, etc. Esos son los de la gran producción. Ahora, ¿cómo produces tú? Bueno, estas personas, vamos a hablar ahora de la persona que creyó. Y el primer caso que tenemos aquí en la parábola cayó aquí y no hizo más nada. El mundo la enredó, y la política la enredó, y las personas lo enredaron, y la religión lo enredó, y todo lo enredó. Ya está. Y se pasó toda su vida persiguiendo pajaritos como... Ustedes han oído de esa gran obra teatral, Don Quijote y Sancho Panza, persiguiendo molinos en el aire. O sea, ahí está, palom, 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 palom. Y después, ¿qué hay? ¿Te das cuenta que no había nada? Te engañaron, miserablemente te engañaron, pero bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Okay? Nunca es tarde. Hay otras personas que se convierten en discípulos. Y ellos oyeron la verdad y dicen, oye, me sonó eso. Me pegó, me sacudió. Aquí hay algo. Yo quiero oír un poquito más porque ahí hay algo y yo quiero saber de qué se trata. Bueno, esta persona comienza a recibir la fe y esa fe comienza a ser su guía y lo que tenía aquí antes va a el tarro de la basura, o sea, la programación del mundo que tenía, ¡fum!, al tarro de la basura. Entonces sus normas y principios comienzan a cambiar. Ahora aquí tienes 1% de la palabra de Dios, 99% de la programación del mundo. ¿Cómo se va sacando la programación del mundo de la cabeza de la persona? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Tú vienes, escuchas la palabra de Dios, lees tu Biblia. A medida que vienes más a la iglesia, más vas a entender la Biblia, para comenzar. Porque hay una serie de principios que son muy importantes. Por ejemplo, la sistematización de la información, la teología sistemática. Nosotros hacemos esto aquí en la iglesia, donde puedes saber si la información pertenecía al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, si pertenece a la iglesia, si pertenece a qué dispensación, a qué lugar pertenece. Cuando tú comienzas a ver eso, entonces te ubicas. Bien, entonces, si la persona continúa fiel, ahí está la fe de la felicidad, comienza a botar la basura que tenía en su corazón y poco a poco se va formando en él Cristo, el Mesías en su corazón. Comienza a tener la fe y por medio de la fe se va formando Cristo. Así como tú ves en una televisión que está en el pixel, de repente ves la imagen. ¿Okay? Y esto es suciedad del mundo que Dios no quiere para nada. Esta es la programación del sistema cósmico del conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que se ha llegado a tu corazón. Ahora estás conociendo la palabra de Dios. Va a llegar un momento que tu corazón tiene 50% del mundo y 50% de la palabra de Dios. Y tú continúas y después vas a tener solamente, vas a tener un porcentaje del 70% de la palabra de Dios y 30% del mundo. Y poco a poco estás viendo lo que tienes del mundo y no te interesa porque ya no concuerda. No porque te lo diga el pastor, no, ni mucho menos, porque ¿quién es el pastor para decírtelo? Solamente yo soy un vocero. Es que la palabra de Dios, la información que tienes es tan excelente que tú dices, no, pues como voy yo a aceptar esta porquería que tenía en mi corazón cuando tengo la maravillosa palabra de Dios. Entonces se va formando Cristo en tu corazón hasta que Cristo sea formado en nuestros corazones. Y entonces aquí el Señor Jesucristo está diciendo, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. ¿Ah? Es que esto no es asunto no te está hablando asunto de milagritos ni nada de eso, no. El milagrito ocurre cuando tú te presentas a la presencia del Señor y tú por tu propio libre albedrío, que es el motivo por el cual estás en la faz de la tierra, en el conflicto angélico, te persigues al Señor. A mí me importa lo demás, yo sigo a mi Señor, yo voy adelante, lo demás es pérdida de tiempo y no voy a perder el tiempo. El tiempo se va muy rápido.
Hoy estamos aquí, mañana no estamos aquí. ¿Okay? ¿Cuándo estuvo aquí Melo? El domingo estuvo Melo aquí. Ya no está Melo aquí. Está con nuestro Señor. Bendición extraordinaria. Eso es bendición. Quiero que sepan. Porque todos nos tenemos que ir de aquí, pero este Señor ya lo vamos a ver de nuevo y ustedes verán la diferencia que va a existir tan extraordinaria. Bueno, entonces, y después dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, la gente dice, te das cuenta que hay que procurar la paz, no guerra. Echen afuera lo que los Estados Unidos deben de echar la cantidad de armas atómicas que tienen porque hay que procurar la paz. No está hablando de la paz de la tierra. ¿Sabe lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Guerras y rumores de guerra hasta mi venida. ¿Ok? Entonces, ¿de qué está hablando? La paz entre el hombre y Dios. Esa es la paz. ¿Y cómo haces tú la paz entre el hombre y Dios? Dando el evangelio de la salvación. Tú le vas a dar las buenas nuevas, que el Mesías, el Hijo de Dios, fue a la cruz, murió por tus pecados para que tú puedas tener vida eterna. Entonces, ¿qué dice? Pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y después, bienaventurados o felices aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. ¿Quién es el justo que justifica la justicia de Dios? Jesucristo, el Mesías. Pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Dónde está el reino de los cielos? Aquí en la faz de la tierra cuando regresa el Señor Jesucristo. Se le conoce como el reino de los cielos porque Él es el que va a gobernar la tierra. Él es el rey va a estar presente aquí. El rey de reyes, señor de señores, el hijo mayor de David. De paso, David también va a estar aquí. David va a gobernar a Israel. Jesucristo va a gobernar el mundo entero. ¿Okay? Y aquí va a estar el Padre también. O sea que, oigan eso porque es muy importante. Y toda esa información está en la Biblia y lo corrobora. La Biblia no me sale a mí porque yo no me voy a poner a hablar tonterías de ninguna manera. Entonces, bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan todo género de cosas mal de ustedes falsamente por causa de mí. Este señor Ken Hovind, que yo les puse aquí arriba, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que le puse Ken Hovind, que es maravilloso. A ese señor, la administración de Obama lo metió en la cárcel por 5 años y le formuló una serie de cargos que había violado los income tax, que tenía dinero que no había hecho. Mentira, eso se lo hicieron, pero ese señor lo metieron 5 años en la cárcel. Nosotros sabemos por qué lo metieron, porque él desenmascaraba a las Naciones Unidas y su sistema de evolución, porque él te da tanta información fidedigna que ellos no pueden. ¿Nos ha callado? No, es mentira. Entonces ellos no quieren que él hable. Pero bueno, 5 años en la cárcel por el Señor. Entonces, bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan todo género de cosas en contra de ustedes, falsamente por causa de mí. La recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas y fueron antes que ustedes. Y ustedes son la sal de la tierra, ¿verdad? Perdón, permítame pasarles aquí, porque aquí no puse yo el cambio. Por favor, recuérdame que si me paso de un versículo, dímelo yo y yo lo pongo. Entonces, perdón, entonces ahí el versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Y después dice, una ciudad situada sobre el monte no se puede ocultar. ¿Qué somos nosotros? No son los Illuminati. Es que Satanás utiliza eso. Los Illuminati son los que, miren, los Illuminati son parte de la organización mundial que con los Bilderbergs y que todas esas personas multimillonarias, los Rockefeller, todas esas personas que tienen el dinero del mundo, porque eso se mueve con dinero, ellos se llaman los Illuminati, los iluminados. Pero nosotros somos los portadores de luz, porque nosotros hablamos del reino de la luz. Ellos son del reino de las tinieblas. Entonces, y después dice, en el versículo 15, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. El almud es, pues, no es la cama. El almud, miren, el almud era como un receptáculo donde se ponía el grano, ¿verdad? Y lo utilizaban, le ponía la vela y lo utilizaban como iluminar. ¿Verdad? No lo vas a poner debajo del almud porque ahí no ilumina nada, lo pones arriba para que ilumine. Entonces, ni se enciende la lámpara ni se pone bajo un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. ¿Correcto? Bien, entonces después dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Hablen de nosotros. Sí, gracias. Nosotros estamos aquí para hablar de la palabra de Dios, señoras y señores. Pero podemos aplicar mucho de esto porque esta es información divina para todos los tiempos. Pero ¿con quién está hablando aquí? Con los judíos. ¿Para quién es? Para los judíos. Esta información era específicamente para los judíos antes de su partida.
Está diciendo, hagan esto y hagan esto. ¿Okay? Él sabía que él era la justicia de Dios. Ahora nosotros tenemos el privilegio de tener la información en la edad de la iglesia y muchas de estas cosas nosotros podemos saber que así aplican a nosotros, pero fueron dados para ellas. Entonces, así brilla la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Cómo glorificas a tu Padre? Glorificando al Hijo. Porque de esto solamente lo puedes hacer con la mente de Cristo, no con tu propia mente carnal, no por lo que tú inventaste, porque vas a inventar un sistema humano de glorificación que Dios no te está pidiendo. Tú tienes que seguir las instrucciones divinas porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. No piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley mosaica hasta que todo se cumpla. ¿Okay? Y después dice, en el versículo 19, cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros. ¿Con quién está hablando? Si está hablando de la ley, está hablando con los judíos. Está diciendo, esto no va a pasar. Aquí esta ley se cumple eternamente. ¿Okay? Porque esa es la ley de Dios. O sea, esos son los principios, las normas de Dios, y el que las tiene, mire, las personas que las tienen, va a ser prosperada. Prosperada, vas a prosperar. Estas son leyes de prosperidad. ¿Okay? Entonces cualquiera pues que anule un solo de los mandamientos a uno de los más pequeños y así lo enseña a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. ¿Okay? ¿Está hablando con creyentes? Él está hablando del pueblo judío en el reino de los cielos. Ahora nosotros sabemos que nosotros también somos parte del reino de los cielos porque hemos sido injertados, nosotros somos de la fe de Abraham, ¿okay? Porque la fe de Abraham es el Mesías, nosotros ahora somos injertados, ¿verdad? Pero le está diciendo va a ser muy pequeño. ¿Por qué? Porque esa persona no está haciendo lo que es correcto. No tiene la producción que tiene. Esto no produce las cosas que Dios quiere que ellos produzcan, ¿verdad? Pero no está enseñando las cosas que tienen que ser, y está quitando mandamientos. Mire, la iglesia de Roma ha quitado el segundo mandamiento de la ley mosaica, ¿okay? Porque no les interesa, porque habla de no te das imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, que sea hombre o mujer. No les interesa eso porque ustedes han visto al jerarca postrado ante una estatua. Idolatría, y eso, ¿cuál era el pecado que más odiaba a Dios? La idolatría. Ahí está en el segundo mandamiento. Ese lo quitaron, dividieron el 9º mandamiento y sacaron 10 mandamientos. ¿Okay? No se lo estoy diciendo, ustedes vayan por ustedes mismos y se den cuenta, ¿ok? Pues yo no les estoy hablando tontería, ni me estoy yendo en contra de mis hermanos, porque, mire, la Iglesia Católica tiene muchas personas creyentes, ¿ok? Muchos. Lo que pasa es que posteriormente el crecimiento no está ahí, porque tiene que ser un crecimiento espiritual, señoras y señores, ¿ok? Bueno, de todas maneras, pero si las personas que están a la vanguardia, ¿ok? Si los líderes hacen eso que ellos han hecho, eso fue reciente, quiero que sepan. Si ellos hacen eso hace 400 años atrás, los excomulgan por haberlo hecho, porque también se infiltran en todos los lados, o sea, el sistema satánico se infiltra en todos lados, y lo hubieran excomulgado. Lo mismo que deificar a la Virgen María, eso es reciente. Si lo hacen 400 años atrás, 500 años, los excomulgan, los sacan de la iglesia, los expulsan por herejes. ¿Okay? Para que lo sepan, o sea que la iglesia también ha mantenido cierto rigor que es muy interesante. Bueno, de todas maneras, versículo 20 dice, pero cualquiera de los que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahí está la producción que nosotros tenemos. Nosotros cuando hablamos de las cosas divinas, estamos hablando de producción divina. Nosotros queremos producir las cosas divinas. Y después el versículo 20 dice, porque les digo que si la justicia de ustedes no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. ¿Cómo se supera la justicia que ellos decían tener? Que yo soy el justo, que soy, ¿verdad? Dios no lo deja entrar. ¿Cómo la superas? Creyendo en el Mesías. Eso es todo lo que tienes que hacer. La justicia viene por creer. La justicia de Kaiosune, que es la misma palabra que quiere decir rectitud, es lo que nosotros recibimos por la gracia de Dios, por haber creído en la obra de su Hijo amado. Entonces, y después dice, han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable en la corte, ante la corte, ¿verdad? Ahora el próximo dice, aquí tenemos, pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, hablando dentro de la iglesia, estás enojado, será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca, insensato o inútil, oigan esto,
Nosotros no podemos tratar a nuestros hermanos así porque son hechos a la imagen de Dios. ¿Okay? Entonces, si tú le tratas más a un hermano, entonces tú estás insultando al Todopoderoso. O sea, si hiciste un inútil, estás insultando al que lo hizo. ¿Okay? A su hermano será culpable delante de la Corte Suprema y cualquiera que diga idiota será reo de infierno de fuego. Muy interesante porque nosotros estos conceptos a veces no los entendíamos. Y a veces nosotros sabemos que podemos descifrar ciertas cosas, pero la otra persona no la descifra. Este es un idiota, un imbécil, ¿verdad? Así se lo decimos, o lo decimos entre nosotros mismos, pues. Pero, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, fíjense lo que dice, de la corte será reo de infierno y de fuego. ¿Okay? Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, ahí te acuerdas de tu hermano que tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces tú no puedes, en otras palabras, tú no puedes entrar a hacer ofrendas que cuenten para Dios si tú estás en pecado, porque es un pecado, es una desobediencia. Básicamente son desobediencias, señores. Eso es lo que él está hablando. Entonces dice, reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas a poner en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás ahí hasta que te hayas pagado el último centavo. Está hablando de parte monetaria de las deudas. ¿Okay? Entonces, si tú le das algo a una persona y no se lo puedes pagar, habla con él, dice, ponte su merced, básicamente. Dame tiempo, perdóname que no te he pagado, pero voy a hacer todo lo posible porque no te lleva. Y se está dando buen consejo, o sea, es un consejo muy bueno. Entonces, han oído que él dijo, no cometerás adulterio. ¿Okay? Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando la ves? Tienes que confesarte, básicamente. ¿Para qué está hablando con el hombre? Pero la mujer también ve. Peladón y así, ay, ¿verdad? Está como caramelo y que no sé qué más. Y que también lo ve. O sea que no es que estamos hablando del hombre. También tiene que confesar el asunto, porque por los dos lados se cuece nada. Lo que pasa es que las mujeres son más calmaditas. Ay, no, ¿verdad? No, porque no te lo dices. Porque son, ¿cómo dice? ¿Cuál es la palabra? Que son muy, ¿cómo es esta palabra? ¿Ah? No es puritana, es circunspecta. Son muy circunspectas, yo no. Pero por dentro, ahí ya se formó un zafarrancho pues, increíble. Ya, es una película completa, están así. Y bueno, de todas maneras, pues, es para los dos, para fulano y mengano, pues. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Okay? Ahí está hablando, cuando está hablando de echado al infierno, no va a creer que puedes perder la salvación, señoras y señores. Aquí está hablando de la producción. Tú no vas a tener producción. Si tú estás metido en el pecado todo el tiempo, no vas a tener producción. Toda tu producción es echada al infierno, pero tú te salvas. ¿Okay? Entonces, después él continúa con el versículo 30 y dice, y si tu mano derecha te des ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo vaya al infierno. ¿Okay? Fíjense que él está diciendo que lo que nosotros hacemos tenemos repercusiones, simplemente, pero no está hablando de la pérdida de tu salvación. La salvación te la da el Señor y nadie te la quita porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Estamos hablando de que por hacer una cosa tú pierdes la otra. Pierdes lo mejor, lo mayor. También dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Este es muy interesante, ¿okay? Porque se utilizaba, ellos tenían en esa época, hablando con los judíos, recuérdense que esto pertenece a la época judía, tenían el asunto que si no le gustaba a la mujer por cualquier motivo, la repudiaban. Repudiar a la mujer es, te vas y haz tu vida como te dé la gana. Pero el Señor dice, si vas a hacer eso, dale carta de divorcio. ¿Okay? Carta de divorcio era una carta que decía que esta mujer está libre, no tiene la obligación conmigo, etc. ¿Okay? Pero yo les digo que todo que repudia a su mujer, oigan esto, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. ¿Okay? Está hablando aquí el que repudia a su mujer sin la carta de divorcio. ¿Okay? Y una vez que la mujer se casa, ya te casaste. Él cometió el adulterio una vez, ya después pasa a ser mujer de ese hombre, y ya no te estés cambiando otra vez, ¿okay? Porque ahora le perteneces a ese hombre, y ahora sí tienes la palabra de Dios en tu corazón, ahora sabes de qué se trata,
ahora sí vas a cumplir las cosas como tienen que ser, porque el matrimonio es sagrado. Y por eso hay que pensarlo. Una vez que lo haces, a ese hombre le pertenece. Ya tú uniste, sí, como dice nuestro Señor Jesucristo, se ha cometido adulterio, pero les digo una cosa, con carta de divorcio, sin carta de divorcio al día de hoy, ¿qué es lo que está pasando al día de hoy? ¿Okay? Raimundo contra todo el mundo. Y todo el mundo contra Raimundo. Aquí es una cosa tremenda. El asunto es que una vez que la persona toma la decisión, con esa persona te quedaste y ahora sí conoces la verdad y ahí vas adelante junto, brazo con brazo, hombro con hombro, pase lo que pase. No es que la vas a descartar así como cualquier cosa. Bueno, entonces, cualquiera que se casa con una mujer repudiada comete adulterio. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. ¿Okay? Pero yo les digo, no juren, quiero ver dónde estoy, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, y después dice, ni por la tierra, ¿por qué? Porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Oyeron de quién es la ciudad? Del gran rey. Está hablando con ellos, le está diciendo, esta ciudad le pertenece al gran rey es el Mesías. El Mesías es Jesucristo, Él va a regresar. ¿Okay? Le está diciendo, de Él es. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco ni negro un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí, y su no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Ya saben lo que es el mal ya. Ya cuando ustedes ven la palabra mal, no está hablando de algo mal. Está hablando del sistema cósmico, del conocimiento del bien y del mal, que es la política de Satanás. Lo está sacando de tu corazón, que está lleno de X. De aquí está esa programación de aquí. Ese es el mal. ¿Okay? Ese es el mal. Todo esto son mal. Si tú tienes mal, ¿qué decisiones vas a tomar? Malas. Vas a tomar malas decisiones, porque estás lleno de cosas malas. ¿Okay? Entonces, si quieres tomar las buenas decisiones, tienes que tener cosas buenas en tu corazón. Entonces, después nos dice lo siguiente. Antes bien sea, sí. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera ponerte pleito, quítale la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Muy interesante esto. Han oído que dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, ama a tus enemigos y oren por los que los persiguen. Porque tú no quieres tener en tu corazón nada malo. Tú no sabes si esa persona va a llegar a Dios en el futuro. Entonces, ¿qué te está diciendo? Odia a tu enemigo. Ese presidente de etcétera, los adjetivos superlativos, ¿verdad? Que le pone uno a una persona que está destruyendo. No, te dice, Señor, ora por esa persona. Primero que todo, lo que ocurre es que te quitas de arriba una tensión extraordinaria, porque ya no tienes ese odio en tu corazón. El odio proviene del sistema cósmico de Satanás. Si tú tienes la información del sistema cósmico de Satanás, tienes odio en tu corazón, porque así como el sistema divino produce amor, el sistema cósmico produce odio y produce arrogancia. ¿Okay? Y eso lo quieres descartar de tu corazón, porque eso es dañino, eso es como un cáncer que va creciendo y te destruye y no te da paz ni tranquilidad. Ahora, si tú oras por la persona, está en la mano de Dios. Dios es el que hace todo. Estás haciendo la voluntad de Dios y la otra cosa mariposa. Ahora, ¿quiere decir eso que tú vas a votar por esa persona? No te está diciendo eso. Tú vas a votar por la persona que te interesa a ti, que tú creas que es una persona, pero tú no vas a ir en contra, no vas en la milicia en contra de esa persona. ¿Me explico? Tú oras por ellos, oras por tus enemigos. Para que, dice en el versículo 45, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y llover sobre los justos y sobre los injustos, señoras y señores. ¿Sí se dan cuenta de esto? Entonces, claro está que es una nueva manera de pensar, como comprenderán, porque según nosotros, nosotros no es, ¿cómo vas a orar por esa persona? Entonces, si Hitler estuviera vivo, tengo que orar por Hitler. Ese desgraciado heredero. Sí, ¿qué te dice el Mesías? Ora por ese Señor. Él, el que te rescata, va a ser Él. ¿Okay? Ese es uno de los hombres más perversos del mundo, pero Dios dice, ora por esa persona.
Entonces, ¿por qué tú estás en el plan de Dios? Dios es el que te rescata, Dios es el que hace todas las cosas. Porque si aman a los que lo aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? ¿Ves que está hablando con los judíos? Porque ahí está hablando de los gentiles. Por tanto, sean ustedes perfectos. La palabra es teleios, se la puse ahí. Maduros, completos. Maduros, completos, y maduros quiere decir que tú estás creciendo y tienes más de la programación divina en tu corazón que la del sistema cósmico. Entonces tú vas a actuar de una manera diferente. Tú vas a tener una vida apacible y tranquila. ¿Okay? La tranquilidad tú no la puedes comprar con dinero. La tranquilidad no la puedes comprar con poder. La tranquilidad no la puedes tragar con ninguna de estas cosas que el sistema cósmico propone. Tú la vas a tener con la palabra de Dios. Paz y tranquilidad. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como las da el mundo, sino como la doy yo. Pero para hacer eso tienes que cambiar de manera de pensar. Pero no es que yo te diga tienes que cambiar de manera de pensar. Porque si yo te lo digo, no lo puedes hacer. Porque la programación interna sigue siendo la misma. Lo que tienes que cambiar es la programación que tienes para pensar de una manera diferente, con paz, con tranquilidad. ¿Sabes qué pasa cuando tú piensas de esta manera? Se baja tu presión de sangre. Se baja todas las cosas que te hacen daño. ¿Por qué? Pues estás tranquilo, tú no le debes a nadie, ni estás en contra de nadie, tú solamente haces lo que tienes que hacer. Aquí estamos nosotros para predicar el Evangelio de la Salvación, para decirle a la gente que necesitas conocer al Mesías, necesitas conocer a Cristo. Él murió por ti para pagar por tus pecados. Para eso estamos. Ese es el motivo por el cual estamos aquí. Entonces, después dice, como su Padre Celestial es perfecto, sean completos entonces. Cuiden de no practicar la justicia de ustedes delante de los hombres para ser vistos por ellos. ¿Okay? Lo justo que eres y lo bien que te portas y vas a dar dinero para que las personas vean lo magnífico que eres tú, ¿verdad? De otra forma, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos, porque lo hiciste para que las personas te vieran, ¿verdad? Por eso, cuando hagan un acto caritativo, no toques la trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Porque ellos lo están haciendo para que la gente vea lo caritativo y lo maravilloso que son. Pero eso es calladito entre tú y Dios. Tú le haces el bien a la persona y ya está, que no lo sepa nadie, está bien, no te preocupes. Pero tú cuando hagas el acto caritativo, que no lo sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu acto caritativo sea secreto, en secreto. Y tu Padre que ve en el secreto te recompensará. ¿De quién quieres la recompensa? ¿Del hombre o del Padre? ¿Verdad? Entonces, algo muy interesante. Nosotros queremos la recompensa del Padre. Bien, entonces, y cuando oren, ¿verdad? Y cuando oren, dice, no sean como los hipócritas. Fíjense que él le sigue siendo hipócritas a esta persona. ¿A quién le está hablando? ¿Quién eran los que hacían esto? Los fariseos. Los fariseos eran que enfrente de la gente y tal, y porque eran muy inteligentes también y tenían unas palabras extraordinarias y a la gente las engatusaba y después cantaban una canción y no sé qué. Pero está diciendo el Mesías, ¿verdad? De Israel, que tú seas en secreto y tu Padre que está en secreto. Y cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas encerrado tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. No tienes que estarle diciendo a la gente lo que estás haciendo. Tú tienes tu relación íntima con tu Padre. Él sabe, tú estás hablando con tu Padre, Él sabe todo lo que tú estás pensando. Y al orar no usen repeticiones sin sentido. ¿Okay? Las repeticiones sin sentido, eso viene del paganismo. 10 Padre Nuestro y 4 Ave Marías. Eso es lo que te dicen después que tú vas y te confiesas los pecados a otra persona. Hija mía, anda, deposita $20 en la caja de contribución, lávate las manos y vente, o sea, sí. ¿Qué dice aquí? No haga repeticiones sin sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya le hiciste y ya te acabó. No, Señor. Como los gentiles. Cuando habla de los gentiles está hablando, ¿qué era lo que tenían los gentiles? Tenían el paganismo metido en sus venas, en su corazón, eso es lo único que sabían. Entonces el sistema pagano, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, ¿verdad?
vuestro Padre sabe lo que necesitas antes de que ustedes lo pidan. ¿Oyeron eso? Antes de que tú lo pidas, por eso Él dice, Él nos pide a nosotros que oremos. Antes de que tú ores, ya Él sabía, y Él sabía que ibas a orar. Y antes de que tú abras la boca, ya te lo respondió. Para bien o para hacer lo que tú estás, la petición que tienes y el deseo atrás de la petición. A veces te contesta el deseo atrás de la petición y no te contesta la petición. A veces te contesta el deseo atrás de tu corazón, no te contesta el deseo atrás de tu corazón, pero te da la petición. Y así hay varias combinaciones de eso, pero Él sabe lo que tú necesitas, porque Él te ama. ¿Okay? Y dice, pero vuestro Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí le está diciendo a ellos que oren de esta manera. Este es el famoso Padre Nuestro que las personas creen que es la oración para la iglesia. Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? La han oído, yo la decía porque yo estuve en el colegio católico toda mi vida, bueno, hasta que tenía 14 años o 12 años, y claro está, pero eso no pertenece a ellos, esto pertenece al pueblo judío. Esto era el pueblo judío, ellos lo que tenían que decir. ¿Okay? Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. ¿Okay? Esa es la petición que viene a Dios basada en, nada más y nada menos, en la oración que tienen ellos, porque ellos estaban tan cerca al reino. Ya después de esto se les cerró la ventana, ya les cortó. Pero está diciendo, pídenlo. Porque aquí está el rey enfrente de ustedes, pero ellos no creyeron en él. Entonces, porque si perdonan a los hombres, ¿verdad? Número 14. Pero si perdonan a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. A veces no queremos nosotros perdonar a las personas que nos han hecho algo malo. Porque nos dan, no, espérate, si Dios a ti te ha perdonado cosas que, bueno, pues son enormes. Nosotros también perdonamos. Una vez que tú perdonas, se te quitó arriba ese asunto que amarraba tu mente y te tenía pendiente de esos pensamientos, ¿verdad? Se terminaron. Yo estoy en el plan de mi Padre. Mi Padre me va a dar a mí todo lo que yo necesito, todo. Y eso ¿qué es? Pasa a ser una prueba de tu fe, simplemente. Las pruebas son muy sutiles, a veces no te das cuenta de qué son, pero ahí está la prueba. Entonces, los perdonará a ustedes, pero si no perdonan a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará sus transgresiones. Es porque Él no te va a perdonar porque tú no perdonas. No, es que tú no estás haciendo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, ¿cómo se llama no hacer la voluntad de Dios? Desobedecer. ¿Y qué es desobedecer? Pecado, estás pecando. Pecaste, te saliste de comunión. Básicamente lo que te está diciendo, te saliste de comunión, entonces ahora tienes que confesar. Lo que pasa es que a veces nosotros no sabemos qué es salirse de comunión. Por eso nos dice, confiesa los pecados que conoces y todos los demás pecados serán perdonados. Pero tienes que confesar, por eso nos mantenemos libres pues de los pecados. Pero si no, entonces, y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. No me enseña la comida, ¿verdad? En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Ese ayuno era para el Antiguo Testamento, señores. Algunas personas lo guardaban. Nosotros no tenemos que ayunar, a menos de que quiera perder peso. ¿Okay? Porque nosotros sabemos que la vida espiritual es otra cosa. ¿Okay? No tiene que ver nada con el ayuno, no tiene que ver nada con eso. Pero tú, dice, el 17, voy a leer hasta el 18, ahí vamos a culminar. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará. ¿Okay? Entonces esto tenía que ver con los ayunos que se hacían en esa época. Hoy en día no tiene que ver con eso. Como ustedes verán, esto es interesantísimo. Lo que dice nuestro Señor Jesucristo y lo que nos enseña a nosotros es interesantísimo, pero no pudimos concluir, nos queda más. La semana que viene lo vamos a concluir, señores, porque esto, y yo se los voy a explicar a medida que lo estamos leyendo, para que lo entiendan claramente, porque son instrucciones, sí, para el pueblo judío, pero habla de la política de Dios, y también nos habla acerca de lo que va a ocurrir en el futuro, en el reino milenario, porque esto es para el judío. Y esto es lo que postergó el Señor con el judío, esto que vamos a ver posteriormente. ¿Por qué? Porque lo rechazaron. Lo rechazaron. Está bien, no me verán hasta que no clamen por mí en el futuro, cuando esté el tiempo perfecto de Dios. Pues bien, ahí concluimos entonces nuestra clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo
todas estas cosas maravillosas que tú preparas para los que te aman. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.